¿Que mande? A la escuela de fútbol. Sí, que si están en una escuela. Sí, de fútbol. Sí, 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 están en una escuela. Sí, Ah, ya. en una escuela y estos chicos. Ya se conectó la doctora Jocelyn. ¿Qué tal, doctora? Ahí vi que se Hola había... doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Apareció, doctora? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Vamos a ver, ¿qué tal estuvo? ¿Verdad? Alegre, nosotros sí nos fuimos a lo de las flores porque muchas personas, pero creo que la doctora Sandra sí fue. Ay, sí, yo siempre. ¿Y sabe que ahora vine? A las 2 de la mañana y yo me tenía que presentar a las 7 a trabajar. En un Y tráfico exagerado. Dios, pero durmió en el camino. Sí, en el camino tuve que dormir. Ujú. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Sí, Ay, pero qué bueno. Bueno que estuvieron en la actividad ahí. Y ahí está la doctora Jenny ya también. Sí, ya vi que ya está la doctora Jenny también. Entonces quizás vamos a dar inicio, tal vez las demás se van a, que pasa que van a ir ahí perdiendo la continuidad porque vamos a hablar de los siguientes traumatismos, pero bueno, vamos a empezar para las que ya están presentes, ¿verdad? Muy bien, doctora, gracias. Listo, ok, gracias. si tienen alguna preguntita me la van haciendo. No sé si se recuerdan que la clase pasada fue acerca de los traumatismos eh, en tejidos, ¿verdad? Propios del diente, ¿sí? A nivel de esmalte, esmalte de dentina, cuando ya, y así sucesivamente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de los traumatismos que están directamente en los tejidos periodontales, ¿verdad? O en los tejidos que sostienen los dientitos. Entonces, no sé si ven la pantalla, ¿sí? Sí, doctora. Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar entonces con la clasificación en los tejidos periodontales, pues es de la concusión, que es de los traumatismos más leves que ya vamos a ver. Luego está la subluxación y los que más comprometen, ¿verdad?, el estado de los dientitos y del paciente como tal, pues es la luxación lateral, la intrusión, extrusión y la abulsión. Y como si se recuerdan las que estuvieron en la clase pasada, para mí los traumatismos, como dije, es al final un tratamiento integral hacia el paciente, no solo lo aborda el odontopediatra, muchas veces tiene que eh, involucrarse el tierra de nadie, tierra de todos, porque al final todos participamos en el seguimiento de estos pacientes. Vamos a ir viendo cada uno de los, ok. Cuando hablamos de luxaciones, pues es uno de los traumatismos, como decíamos, que comprometen más el diente y las estructuras de sostén, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces se ve comprometido tanto el diente como el alvéolo. Y esto conlleva a que nosotros veamos en la trayectoria de cómo va a evolucionar un traumatismo de estos, dependiendo de lo que esté comprometido, pues así vamos a ir viendo cómo nosotros le vamos a dar seguimiento o cómo vamos a abordar cada uno de ellos. Entonces, en las luxaciones vamos a ver luxaciones laterales, luxación cuando hay una intrusión, luxación cuando hay una extrusión, hasta ver lo que es la abulsión también. Y entonces nosotros vamos a, a, a tener un poco dos formas de actuar con lo que es la pulpa, ¿verdad? Cuando son ápices abiertos, muchas de estas pulpas, tanto en piezas primarias como en piezas permanentes, pues lo que vamos a hacer es permitir la revascularización, ¿sí? Y cuando sean ápices cerrados, pues obviamente vamos a tener nuestra única alternativa, que es derivarlos al endodoncista o hacer nosotros mismos las endodoncias, las que también hacen, o sea, esta especialidad, ¿verdad? Y es que vamos a tomar en cuenta
traumatismos que hablábamos la clase pasada, donde el diente se veía bastante involucrado, los tejidos propios del diente, pues ahora quien se ve involucrado más que todo, como dijimos, son las estructuras de sostén y el diente, específicamente la pulpa. ¿Por qué? Porque cuando se someta a cualquiera de esos traumatismos que vamos a ver, pues es ella la que nosotros le vamos a dar como el camino a que ella se restablezca por sí sola o a los tratamientos que nosotros vamos a decidir hacer. Y cuando hablamos que nosotros vamos a tener pues, dos caminos, ¿verdad? A darle la pulpa, cuando hablamos de revascularización ante los traumatismos que vamos a ver, es que nosotros vamos a dejar que esa pulpa vuelva a tener vida, vuelva a conectarse, si lo queremos llamar así, vuelva a revascularizarse independientemente, ¿verdad?, del traumatismo que haya recibido. Entonces, la reparación de la pulpa, ¿verdad? O para que empiece su revascularización, muchas veces puede al mismo 5 milímetros por día. La revascularización se va a dar siempre y cuando no se interrumpa el flujo sanguíneo. Y aquí nada más es como un cuadrito, ¿verdad? De lo que esta pulpa necesita para irse revascularizando. Como dijimos, va a empezar del tercer al quinto día y con 0,5 milímetros que cada día va a ir como tomando de nuevo posterior al traumatismo. Y otra de las partes que se ven bastante involucradas es el ligamento, porque ya vamos a ver, vamos a ir describiendo cada uno de esos traumatismos, que como estamos hablando que son las estructuras de sostén del propio diente, una de las partes que se ve bastante involucrada es el ligamento periodontal. ¿Por qué? Porque ante una luxación lateral, pues prácticamente el diente se desprende de todas esas fibras y es también a quien nosotros le tenemos que poner muchísima atención. La reparación no solo pulpar, la reparación no solo alveolar, la reparación no solo de tejido blando, llámese carrillo, llámese labio, sino también la reparación que tenga el ligamento periodontal que ha sufrido. Entonces, lo que va a pasar inmediatamente el ligamento periodontal ante un tipo de traumatismo, pues lo inmediato es un coágulo, ¿verdad? Que va a ejercer posterior al traumatismo. De 3 a 4 días lo que va a empezar a hacer es la proliferación del tejido conectivo. Y a la semana, pues comienza la reinserción epitelial, porque muchas veces ese epitelio o ese ligamento se ve roto ante esos o aplastado ante estos traumatismos. Y empieza una reparación normal, porque la mayoría de papás van a llegar preocupados por el diente, porque se avulsionó, porque tuvo una luxación lateral hacia palatino, hacia vestibular, porque se intruyó el diente, porque se extruyó el diente. Entonces, aquí es donde nosotros, dentro de toda la explicación, que yo sé que es bastante información para el paciente, pero tenemos que dejar claro qué es lo que rodea el diente y a quién nosotros estamos apostándole para que todo armonice al mismo tiempo, desde reposicionar un diente hasta esperar la mejor conducta del ligamento periodontal, porque hay que decirle que prácticamente ya si le explico a los papás, son los bracitos que conectan el diente. ¿Y qué es lo que esperamos de este ligamento periodontal? Radiográficamente nosotros les vamos a ir explicando cuando se ve ensanchado ese ligamento o cuando ya comenzó a reparar, como dice acá, ¿verdad? En la teoría, cuando empieza una reparación inicial a la primera semana y a la segunda semana cuando ya ese ligamento ya no se ve inflamado, porque ante estos traumatismos lo que vamos a ver también esa separación del diente. Entonces, es importante que nosotros le vayamos explicando a los papás, por eso decía, no solo eh, el bienestar del diente como tal, sino que pues, de ligamento, sobre todo con los traumatismos que vamos a hablar ahorita, de los tener preparados, incluso les decía yo, tanza de caña de pescar,
Y aquí les traía como estos ejemplos que son como los que más se utilizan. Le pueden, bueno, de todos modos esta clase también se le va a subir o pueden tomarle ahorita una fotografía como para que tengan eh, ahí la opción, ¿verdad? De cuáles son las que nosotros hablamos o cuáles son las libras o cuáles son el ejemplo del que daba yo de la importancia de tener esto como un sustituto al alambre de ortodoncia que dijimos que era el punto 12, punto 14 y podemos llegar a utilizar hasta el punto 16. Vamos a empezar con la concusión, como decíamos. Es como la más leve, uno de los traumatismos más leve, pero muchos papás lo ignoran o muchos papás corren ante esta situación. ¿Por qué? Porque digamos que es de los menos invasivos. ¿Sí? No es más que el trauma sin desplazar. Lo vamos a darle sencillamente fue un golpecito, ¿sí? Un golpecito que no involucró ni siquiera sangrado a nivel del diente, de las estructuras que lo sustentan. No hubo más que el susto que el pacientito dio contra la cuna, dio contra, bueno, es decir, o se golpeó con la cabecita de su hermano o con algún juguete que tenía, pero los papás no vieron ningún signo que los alertara. Es decir, simple y sencillamente los papás vieron que el niño se golpeó contra algo, ¿verdad? Levantan el labio y están seguros que se golpeó la boca, pero no hubo ningún signo que le llamara la atención. Y cuando muchas veces no se relaciona con comprometer algún tejido blando, es decir, no se reventó el labio, no se lastimó la lengua, entonces ellos todavía pues como que no le dan la importancia como tal y en algunos otros que llama la atención que se golpea prácticamente uno de los tejidos blandos como puede ser el labio, la lengua, pero no hubo ningún cambio alrededor del diente. Entonces los papás llegan consultando que vimos que se golpeó, pero a nivel de dientes no observamos nada, ni a nivel de la encía. ¿Verdad? Entonces es como el menos invasivo, es como cuando el pacientito nada más la historia de los papás que nos dan acerca de un golpe que sufrió. Dije desde el principio que para mí los traumatismos sin una radiografía prácticamente no son nada, porque yo tengo que darle como esa confianza a los papás. Y la vez pasada yo les hablaba que hoy vamos a ver uno de los casos donde el niño llegó sin ningún tipo de alteración, simple y sencillamente comenzaron a ver el cambio de la corona, que fue lo que le llamó la atención. Pero entonces es importante que nosotros, a pesar de que sea este como uno de los traumatismos más leves, podamos apoyarnos con una radiografía para ver que esas raíces estén intactas, para ver que no haya sufrido algún mayor compromiso alveolar, que obviamente sí es más, puede llegar pues a manifestarse, pero en estos casos donde simple y sencillamente los papás le explican que hubo un golpecito, pero es importante que nosotros siempre, siempre nos apoyemos con una radiografía para darle también tranquilidad y paz a los papás. Entonces, nuestra conducta o que eso, ningún malestar en los niños, pues simple y sencillamente nosotros solo los vamos a tener en control. Un control clínico que se va a hacer a los 8 días, a los 15 días, ¿verdad? A los 3 meses y a los 6 meses. A los 8 días y a los 15 días, yo casi siempre digo, no va a haber ningún cambio significativo radiográficamente, por lo tanto lo podemos obviar. A los 3 meses ya nosotros podríamos involucrar una nueva radiografía o para darles tranquilidad a los papás o esperarnos hasta el sexto mes cuando nosotros le vamos a dar su otro control, ¿verdad? Tomar una nueva radiografía solamente para una vez más respaldar que a nivel interno pues no se produjo mayor traumatismo. Y eso lo podríamos hacer durante perdón, o 2 años consecutivos que nosotros querábamos darle como este manejo de control a esos pacientitos. Que si se va a cumplir, no sé, no siempre los papás cumplen como esa rutina de controles que nosotros queremos llegar.
Si ustedes se fijan, después del golpe es como que, bueno, no tiene nada, ya no me aparezco, ¿verdad? Está bien el niño y se va a desarrollar bien. Entonces, no todos cumplen con estos controles que nosotros quisiéramos darles hasta sentirnos como tranquilos que no hubo mayor manifestación. Y el control radiográfico, como les decía, pues tiene que estar ahí siempre, ¿verdad? La otra clasificación de traumatismo, donde ya nosotros vamos subiendo de nivel, es la subluxación. Es el trauma de las estructuras de sustentación del diente, donde sí presenta un aumento de la movilidad, ¿sí? Sin desplazamiento o que subluxación, a comparación de la concusión, sí existe un aumento de la movilidad, ¿sí? Sin desplazamiento del diente, tanto clínico como radiográfico. Y el signo que a nosotros nos va a hacer diferenciar la concusión de la subluxación es el sangrado patognomónico, ¿verdad? A nivel del surco gingival, es decir, a diferencia de la concusión, que los mismos papás le llegan diciendo, no, no hubo ni sangrado alrededor del diente, ni en la encía, ni en ningún lado alrededor del dientito, en la subluxación sí va a ser como el signo clínico que sí vamos a lograr diferenciar y el poco aumento de la movilidad a la hora de hacer la percusión. Cuando nosotros clínicamente ya toquemos ese dientito, sí vamos a ver un poquitito de movilidad, cosa que en la concusión no pasó. Y el otro signo que nos hace ver que ya fue una subluxación, pues es el sangrado del surco gingival. Y es así, ¿verdad? Cuando los papás lo describen, sí, salió y de hecho, fíjense, la mayoría de papás dicen, le sangró el diente. Es fractura y que vemos exposición de la pulpa, pero mientras un diente como tal no puede sangrar, entonces donde podemos nosotros aclararle al paciente es que sangró la encía, sangró la estructura que sostiene el diente, ¿verdad? Que en este caso, o sangró el surco gingival, que es lo que rodea el dientito. Entonces ya cuando los papás nos comentan que pasa esto, pues ya nosotros estamos ante una subluxación. Puede ser una subluxación digamos, leve, o una subluxación un poquitito más grande, donde ya se comprometieron varios dientes, tanto en piezas primarias como en dientes permanentes. Lo importante siempre, siempre va a ser tomar una radiografía para nosotros poder identificar si no hay una lesión a nivel interno, ¿verdad? Y hacerle ver a los papás. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? Nuestro actuar sangre, porque es lo que les decía la vez pasada, nosotros lo que queremos es tener como un panorama claro de qué estructuras se ven comprometidas. En este caso, pues vamos a limpiar la zona que está afectada con clorhexidina, ¿verdad? Para nosotros identificar que solo es un diente el que está sangrando. ¿Sí? Vamos a limitar dónde es el daño, si fueron 3 dientitos, si fueron 4 dientes, si solamente un diente es el que se ve comprometido. Y ante ello, nosotros vamos a dar como las siguientes indicaciones al paciente después de que hemos monitoreado radiográficamente que no presenta ninguna lesión a nivel de raíces, pues simple y sencillamente nosotros el manejo que le vamos a dar después de limpiar, ver que hay una pequeña movilidad, no desplazamiento dental, sino que una pequeña movilidad nada más a la percusión, pues nosotros vamos a dar como el monitoreo con los papás desde casa, el uso de clorhexidina durante 5 días, una dieta blanda durante 15 días. ¿Por qué? Porque hay que explicarle al papá que obviamente hubo una pequeña lesión a nivel del ligamento, a nivel de la encía de este diente. Por lo tanto, no queremos que el niño se someta a morder cosas duras, a que se vuelva a lastimar esa encillita o ese diente. Entonces, vamos a dejar esta dieta blanda durante 15 días. Y sus controles clínicos van a ser también a los 8 días, a los 3 meses, a los 6 meses,
al año y así consecutivo, ¿verdad? Hasta nosotros completar de 3 a 5 años los controles en estos dientitos. ¿Por qué? Porque ya una subluxación nos genera un poquito de, de- pues, más compromiso en este caso, que también nosotros les tenemos que explicar, puede primaria, puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí la pulpa también se ve comprometida, no porque hubo una fractura de esmalte, de tina y se expuso la pulpa, sino que ante una subluxación significa que hubo un poquito de movilidad. Obviamente esa pulpa se vio ante un golpe y lo que ella hace muchas veces, como dijimos la vez pasada, es protegerse. Entonces, ante esa reacción, muchas veces la pulpa se queda como se cierra y ya no da paso a realmente a que comience, a que esa pulpa siga recibiendo la vascularización. Entonces muchas veces se cierra y se inhibe, ¿verdad? En ese momento. Entonces puede llegar a necrosarse, que cualquiera lo puede ver como exagerado. Y si ustedes se fijan, llegan varios casos donde hay solo un cambio de color, no hay caries, y cuando nosotros preguntamos si hay historia de golpes, la mayoría de estos casos, cuando ya los papás hacen un poquito de memoria, le comentan a uno, sí, pero eso fue cuando estaba chiquito. Digamos que el niño se presenta con este cambio de color a nivel de corona a los 5 años y comienzan a hacer un poquito de los papás de retroceso de historia y este golpe fue a los 2 años. Ah, sí, fíjese que una vez lo llevamos de emergencia al pediatra porque la mayoría también de papás agarran donde el pediatra o al hospital y dicen, sí, se golpeó, pero nos dijeron que no había mayor problema. Como no se quebró el diente, no se fracturó el dientito ni nada, solo recordamos que hubo un poquitito de sangre en la encía, pero no pasó a más. Entonces, claro, ya fue una subluxación. Es escuela inmediata o mediata, como decíamos la vez pasada, como cómo reacciona esta pulpa. Inmediata es que 2 días después esta pulpa ya cambió de color. A una reacción inmediata más adelante puede ser 2 meses, un año, 2 años incluso, donde puede haber un cambio de esta corona ante una necrosis pulpar. Entonces, la conducta que se va a tomar con esas piezas primarias ante un cambio de color en esta corona, pues hacer una pulpectomía. Y en una pieza permanente, pues aquí solamente los controles clínicos y radiográficos son los que vamos a llevar, ¿verdad? Pero a diferencia de las piezas primarias, pues la pulpa es exagerada, lo podemos llamar, pero sí reacciona por muy leve que haya sido este golpecito, porque como vamos en orden, vamos escalando los traumatismos, la concusión no puede llegar a provocar ese tipo de reacción en la pulpa, pero la subluxación sí. Y ya vamos a ver que las demás sí hay todavía pues, y en este se combinó el traumatismo porque hubo una fractura de del esmalte, de esta piececita de la 51, hubo una fractura a nivel de esmalte y la mamá me había comentado que había sangrado un poquitito en la encía. Entonces, no solo, aquí se mezclaron dos tipos de traumatismo, a nivel de tejidos propios del diente y a nivel de las estructuras de sustentación. Entonces, si ya sangraba, pues yo ya sabía que estábamos ante una subluxación. Y esta es la fotografía que la mamá me mandó desde la casa. Si ustedes se fijan, ahí pues no estaba en la clínica, sino que la niña estaba desde su casa y la mamá me dijo, mire, no le duele, simple y sencillamente pasó esto, se le fracturó el dientito y le sangró un poquitito alrededor del diente. Esa era como la indicación que los papás me habían dejado. Entonces ya yo le dije que tenía que llegar a la clínica primero para poder eh, eh, quizás la foto no sea la mejor, pero en la de arriba se logra ver
donde yo ferulicé con el otro incisivo como para darle un poquitito más de estabilidad en estos dientitos y rehabilitarla realmente, pues solo rehabilitarla con resina, esa 51 que se vio pues un poquito comprometida, ¿verdad? Porque si era realmente era una parte bastante significativa, bastante visible, donde había sufrido la fractura en el esmalte, entonces decidí en este caso rehabilitar las 51 solamente con resina y ferulizar esos dos dientitos como para darle un poquitito de estabilidad a esta pieza por el mismo sangrado y lo mismo que hablamos al principio, que el ligamento periodontal es el que se ve como un poquitito más comprometido, entonces decidí en este caso ferulizarla con un alambre flexible, ¿verdad? Un punto 12 podemos utilizar en estos casos y darle esta si la pieza ya sanara, en este caso la abordé con clorexidina, estarle colocando clorexidina y también podemos hacer uso, perdón que retroceda un poquitito, en este caso con este tipo pues les ayuda bastante a los papás el quinque, ¿verdad? Que ayuda bastante a lo que es tejido blando. Podemos dejar ácido hialurónico para niños, para lo que son los tejidos blandos, ¿verdad? Y ver bastante mejoría. Obviamente, la higiene es clave en todos estos casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de papás le temen a cepillar a los niños después de un golpe de esto. ¿Por qué? Porque tienen temor que si el diente se mueve, que si la encía le va a volver a sangrar, pero es cuando nosotros menos tenemos que ausentarnos de la higiene. ¿Por qué? Porque esta encía necesita ser limpia. Y uno de los casos por los cuales yo accedí a ferulizar esta pieza es porque realmente estos pacientitos tienen bastante actividad. Entonces la mamá me decía, mire, ¿cómo puedo hacer para cuidar que esos días no se vaya a volver a caer? Entonces yo era una paciente bastante colaboradora, por eso digo, en lo personal opté por ferulizarla. Si hay que hacerlo siempre, no siempre. ¿Ok? Con los cuidados que nosotros dejemos a nivel de tejidos blandos, en este caso, porque como se involucró el esmalte, yo rehabilité esta piececita con resina, pero podemos nada más, porque como solo es la encía la que se ve comprometida, podemos nada más dejarla con ácido hialurónico con clorexidina unos 5 días nada más, ¿verdad? Colocándole en la zona, haciéndose unos enjuagues y colocando ácido hialurónico a nivel de tejidos blandos. Y aquí está, ¿verdad? Que dejamos, después de la férula, nosotros ya se la retiramos, ya le hacíamos sus profilaxis, ¿verdad? Para poder ya dejarla sin esta ferulización y ya más tranquilita. Ahora vamos con la luxación lateral. Uy, aquí ya vemos bastante comprometidos los dientes, ¿verdad? Ante una luxación lateral, pues definitivamente aquí es donde nuestro actuar se ve bastante qué hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces entramos en ese dilema de qué hacer con eso. Imagínense un diente primario en estas condiciones, ¿verdad? Pero porque es el desplazamiento del elemento dental de su eje central, es decir, de su alvéolo se desplaza completamente este diente, ¿sí? Con acompañamiento de fractura del alvéolo. Radiográficamente pudo haber aumentado el espacio periodontal, es decir, el diente se desplaza. Las luxaciones laterales muchas veces se dan hacia palatino, hacia vestibular, hacia mesial o hacia distal, es decir, dependiendo del golpe, cómo fue, pues así es la dirección del diente hacia su desplazamiento. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que nosotros vamos a encontrar en este tipo de luxaciones? La corona se desplaza generalmente hacia palatino. No significa que se tiende a desplazarse hacia palatino. El ápice se desplaza a vestibular causando fractura de la pared alveolar. El ápice queda atorado, no tiene movilidad y la percusión va a dar un sonido metálico. ¿Por qué? Porque prácticamente
el ápice se queda como trabado, ¿sí? Porque el diente hubo un desplazo hacia palatino y el ápice pues queda como trabado, digámoslo, en el alvéolo. Entonces, cuando uno toca el dientito se escucha como un sonido metálico. ¿Sí? No hay respuestas a pruebas de sensibilidad en este caso. Y aquí es donde nosotros vamos a ver radiográficamente. Es importante nosotros saber hacia dónde se desplazó, aunque si vemos clínicamente que el desplazamiento fue hacia palatino, pues nuestro pensar es que, ok, la raíz se vino hacia vestibular y provocó la fractura del alvéolo. ¿Qué pasa si es un desplazamiento o una luxación lateral hacia vestibular? Pues nos ponemos a pensar, si es una pieza permanente, estuvo cerca de golpear el diente permanente o quedó cerca del diente permanente, pero lo más probable es que si el desplazamiento fue bastante agresivo, pues la misma colita o la misma raíz topa en el germen permanente, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante identificar muy bien con una radiografía hacia dónde se desplazó esta raíz, ¿sí? Igual si los dientes permanentes, lo mismo, aunque no tengamos un sucesor, pero sí nos es importante saber cómo quedó esta tabla ósea ante esta luxación. Entonces, ¿cuál va a ser como nuestro protocolo, ¿verdad? Lo primero es una radiografía oclusal. ¿Por suero fisiológico, pero quizás la que cumple con una mejor función es la clorexidina en este caso. Pues lo que siempre les digo, vamos a limpiar el área para poder identificar cuántos dientes se ven involucrados. Un diente permanente, si el diente primario no se ve avulsionado, todavía puede reposicionarse, lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es anestesiar al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos como objetivo, si vemos este diente luxado hacia palatino, pues lo que nosotros, como recibimos al paciente recién ha pasado el traumatismo, ¿verdad? No estamos recibiendo pacientes que llevan 2 días con ese traumatismo. Creo que ningún paciente reacciona hasta los 2 días, sino que es en el momento. Entonces, obviamente genera dolor al querer reposicionar. Y como en este caso muchas veces se ve involucrado ya el alvéolo, tenemos que reposicionar todo, diente y alvéolo. Y luego dice, reposicionar el diente en su alvéolo, aplicando una fuerza digital en el tercio apical de la raíz en dirección incisal. Ojo con esto, como el diente se ha desplazado, no me pueden mover solo la corona, ¿ok? Y fíjense, yo les pido, doctorcitas, que quizás en el momento ustedes no puedan como solucionar, ¿verdad? El paciente, ustedes reciben ese traumatismo y si no se sienten, pero atrévanse por lo menos a reposicionar estos dientes, porque entre más tiempo pasa, acuérdense que lo normal es que se comience a crear un coágulo interno, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en el momento, o si están en algún lugar, qué sé yo, es reposicionar inmediatamente, pero nunca, nunca toquemos un diente de la corona como tal, porque nosotros muchas veces podemos hacer un movimiento incorrecto en ese diente. ¿Por qué? Porque sobre todo en una luxación lateral, como dijimos, se ve comprometido el alvéolo, entonces tenemos que llevar todo al unísono. Todo al unísono significa todo al mismo tiempo. Entonces, tratemos de tomar el diente no por la corona, sino que bidigitalmente, ¿verdad? En este caso con 2 dedos, tratemos de tomar
como la raíz y el alvéolo del diente para posicionarlo todo al mismo tiempo, ¿ok? En el tercio apical de la raíz, ni siquiera nos dice tomen la corona. ¿Por qué? Porque pueden volver a desplazar ese diente hacia otro lado. Y ustedes lo que quieren es desplazar todo el área, ¿ok? Entonces tomamos el diente y el hueso al mismo tiempo, el alvéolo, por eso es que de la raíz, ¡clac! Hasta escuchar como ese clic, dice ahí en la teoría, volverlo a colocar en su lugar todo, ¿verdad? Realizando también una presión bidigital, ¿verdad? Y dice, incluyendo la tabla ósea vestibular y palatina, es decir, llevarlo todo al mismo lugar. La reubicación de la pieza se debe realizar antes de las 24 horas, lo que le estoy diciendo. No creo que ningún paciente reaccione 2 días después de que ha pasado esto, cuando es tan obvio que hay un problema grave, que un diente se desplazó, ya sea hacia vestibular, como decíamos, o hacia palatino. Eh, Esto, pues, en nuestro actuar tiene que ser antes de las 24 horas. ¿Por qué? Por lo que estábamos mencionando, por la formación de un, de un coágulo que no nos permita muchas veces volver a recolocar o volver como a rehabilitar esta zona. Los dientes con ápice cerrado, pues, obviamente van a tener un gran porcentaje de necrosis y por ende un tratamiento de conductos radiculares. Los dientes con ápices abiertos, pues nuestra actitud va a ser expectante luego de reubicarlo, como decíamos al principio. Y yo espero que la pulpa haga inmediatamente, ¿ok? Por eso es que nuestro actuar tiene que ser inmediato, ¿verdad? Porque tenemos que pensar, no, esta pulpa, tanto de dientes primarios como piezas permanentes, pues tengo que llevarla otra vez a que se revitalice, ¿verdad? A volver a funcionar esa pulpa en el momento. ¿Verdad? Cuando ya es un diente con ápice cerrado, pues es menos la probabilidad. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de esta pulpa, ¿verdad? Entonces ya no hay nada que vuelva a revascularizarla. Entonces, definitivamente, pues están condenadas a tratamientos de conductos radiculares. Si no hay fractura ósea, porque no, bueno, no se pronuncia todo un alvéolo fracturado. Si no hay fractura ósea, que es muy mínima la probabilidad, solo vamos a colocar una férula semirrígida durante 4 semanas en los dientitos, ¿verdad? En los dientes afectados. Y acuérdense que siempre nosotros vamos a tener como un parámetro de un diente, 1 o 2 dientes cerca del diente involucrado. Es decir, si mi diente que sufrió la luxación es el 51, solamente el referencia para ferulizar estos dientes el 61 y probablemente el 62 o simplemente el 61. Y luego el 52, ¿ok? Porque estamos hablando que el 51 sufrió la luxación, tomo para sujetar o para hacer la ferilización 61 y 52. En este caso, si no hay fractura ósea, lo podemos hacer con un alambre .14 o con una caña de pescar, que es lo que las fotografías que les dije, con estas libras que son como las más recomendadas. Ahora, si nos vemos ante una fractura ósea, vamos a colocar una férula rígida de aproximadamente unas 4 semanas, unos 2 meses, ¿sí? Un poquitito más, ¿verdad? Porque ya se ve comprometido lo que sería el hueso. Entonces, ya sea con un .16 o un .18, que es un poquitito más fuerte este alambre. Ahora, lo más importante en este tipo de pacientes, después de reposición, y luego, si es un ápice cerrado, pues en este momento, pues darle indicación a que lo vea un endodoncista. Lo más importante en estos pacientes siempre va a mantener, es hacer o mantener una buena higiene bucal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros también necesitamos en ese momento es recuperar los tejidos periodontales, ¿ok? Siempre indicar enjuagues con clorexidina
una dieta blanda y líquida los primeros 10 a 14 o 15 días. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es ocasionar que este diente pues se vea sometido a fuerzas donde tenga que cortar, rasgar. Entonces, por lo tanto, vamos a tratar de dejar una dieta bastante especial esos días. Em, Acá está este caso de una